Laura Bonilla es la subdirectora de la Fundación Paz y Reconciliación. Esta organización ha hecho un reporte muy detallado de este asunto. Laura, bienvenida, buenos días. ¿Cómo está? Nos alegra saludarla. Felipe, muchas gracias por haber considerado nuestro reporte y muy contenta de estar acá contando y hablando con ustedes. Y la ex representante a la Cámara por el Departamento de Antioquia del Pacto Histórico, Luz María Múnera, también está con nosotros ya conectada para que conversemos un ratico del asunto. Luz María, bienvenida, buenos días. ¿Cómo le va? No te estamos escuchando. Ahí está. Ahí se aprieta el botoncito. Buenos días, Ahora sí, corrijo. muy bien. Todavía Bienvenida. representante hasta no ser notificada y hasta que no se ejecute el fallo, todavía hoy representante a la Cámara. A propósito, ¿y usted cómo recibió ese asunto que fue noticia el viernes anterior y ese proceso? ¿Qué hay posibilidad de apelación o eso queda así dependiendo de lo que se decida o lo que ya se anunció? Bueno, el Consejo de Estado es última instancia, pero deja algunos caminos abiertos, ¿cierto? Uno de ellos es, primero hay que pedir explicación sobre el fallo. Yo tengo algunas dudas sobre lo que pasó y lo que decidió el Consejo de Estado y vamos a pedirle que clarifique el fallo. Una vez ejecutoriado, estamos preparando una tutela que vamos a poner y vamos a ir también a los estamentos internacionales. Obviamente, seguramente se ejecutará muy pronto, con mucha tranquilidad. Yo creo que hice un trabajo decente, salgo con las manos limpias, salgo con la satisfacción de un trabajo hecho día a día durante todo este primer año. Creo que le cumplí a Antioquia y eso me da mucha tranquilidad. Pero obviamente queremos claridades. Pero estoy tranquila y dispuesta a seguir trabajando por el cambio como una dirigente política que siempre he sido y bueno, me seguirán viendo en la arena política y en las calles y en las montañas de Colombia y de Antioquia, sobre todo buscando que la gente conozca el cambio y buscando ayudar a este gobierno. Este tema, la disputa por esta curul entre estos protagónicos de la política antioqueña, sin duda es un buen asunto para conversar, pero no es el tema de este momento. Ya en otro instante nos ocuparemos de ese asunto. Subdirectora de la Fundación Paz y Reconciliación, ustedes entregaron un informe de ese primer año de gobierno. En términos generales, uno podría puntualizar, detallar muchos de los aspectos allí planteados, pero digamos en términos generales, la valoración que hace la Fundación del primer año de gobierno, ¿qué dicen ustedes a propósito? Pues digamos, el informe se titula Balances, Expectativas y Fracturas, que son tres palabras que para nosotros resumen la ejecución del gobierno Petro. ¿Qué hicimos nosotros? Primero, evaluamos en qué va el gobierno, cómo van los cambios prometidos y cómo es la ejecución de las promesas de campaña. Entonces, ahí encontramos que el gobierno Petro, digamos, tiene un apego muy fuerte por lo que prometió. Entonces el Plan Nacional de Desarrollo refleja muy bien lo que prometió. Un 60% de las promesas, de las 25 principales promesas del gobierno, están en proceso de ser o han sido incluso completadas, como por ejemplo la reforma tributaria. Y por el contrario, otras, digamos, tienen avances mucho menos expeditos. No solamente porque el gobierno no haya querido presentar los instrumentos para ese tipo de propuestas, sino como en el caso de la reforma a la salud y la reforma laboral, pues no ha tenido la gobernabilidad suficiente en el Congreso para avanzar. Un segundo punto es la ejecución presupuestal, donde hicimos un análisis global de la ejecución. Este gobierno tiene un 13% más de presupuesto a lo que había en el año 2022. Tiene un alto servicio a la deuda, que eso es una herencia de los gobiernos pasados, y un 18% de recursos de inversión. Ahora, ¿qué ha pasado con la ejecución presupuestal además de eso? Vamos, hay una diversidad de resultados en los ministerios. Entonces mientras tienes, por ejemplo, a un Ministerio de Agricultura, un Ministerio de Ciencia con ejecuciones pues muy altas, también tienes o educación o empleo público, que son sectores con ejecuciones muy altas, pues tienes a deporte con una ejecución muy, muy problemática. En parte se explica por los altibajos en el liderazgo de esta cartera, etcétera. Pero en esencia, digamos, la ejecución del gobierno a junio del 2030 se encuentra en un 30%, lo que quiere decir que sí que hay dificultades en la gestión, pero estas dificultades pues tienen diferentes explicaciones.
Y un punto que para nosotros es fundamental es el análisis de cómo va la paz total. Y en eso pues tenemos sumas y restas de la paz total. Entre las sumas está, te doy un ejemplo, la disminución de violencia contra miembros de la fuerza pública. También entre las sumas está el proceso de paz con el ELN, que tiene avances los más altos en la historia del país en relación a procesos con esta guerrilla, pero pues también tiene unos desafíos impresionantes en relación a disminuir las cifras de violencia. Siguen siendo terriblemente preocupantes las cifras de asesinato de líderes y lideresas sociales en el gobierno, y siguen siendo extremadamente preocupantes las masacres. Digamos, este año que tenemos es el año con mayor número de masacres en los últimos 15 años. Entonces eso, digamos, por supuesto, pues empaña los esfuerzos de paz del gobierno. La presencia de los actores armados hoy es muy fuerte. Estos actores armados incrementaron presencia y capacidad desde el 2016, también hay que decirlo, pero digamos, en este momento pues esa presencia y esa fuerza que los actores armados sienten que tienen para competir por el control territorial en el Estado, pues se está poniendo al gobierno tal vez en la encrucijada más difícil a su primer año de gestión. Y pues la gente puede encontrar también balances muy interesantes acá sobre la gobernabilidad, sobre cuáles van a ser las reformas que probablemente el presidente tenga en el Congreso pues serias dificultades para aprobar, y de pronto cuáles son en las que pueda tener mayores desarrollos. Representante Luz María, representante, porque usted dice que no ha sido notificada y pues todavía es representante a la Cámara de Representantes, precisamente. Quiero preguntarle por esa promesa de cambio, es el punto central de este gobierno de Gustavo Petro. ¿Usted siente que la gente ha percibido ese cambio, que esa promesa de cambio se está haciendo efectiva, o que seguimos viendo un país muy polarizado, tal vez cada vez más polarizado, en donde unos aprecian lo que se ha podido ver de ese cambio y otros dicen que definitivamente no está pasando nada? Bueno, primero saludar a Laura, que con mi respuesta inicial no la saludé, y saludar a toda la mesa de trabajo. Hola. Mira, yo creo que hay como dos Colombias, como dos formas de mirar lo que ha pasado este año. La una es la que vemos a través de los medios de comunicación, que no siempre, digamos, es lo suficientemente objetiva, que creo que ahí hay la polarización del país se ha dado mucho en las mesas de comunicación de todos los medios, y la otra es la calle, la gente, lo que tú ves. Ustedes saben, yo soy callejera, andariega, yo me mantengo en las regiones, voy a las comunidades, voy a veredas, inclusive, a conversar con la gente, y la esperanza no solamente no se ha perdido, sino que ha crecido. Entonces hay dos formas. Creo que en los medios de comunicación, en la mayoría de ellos, en todos, sin entrar a calificarlos, porque creo que no es mi tarea esa, ¿cierto? Pero creo que ahí en los medios se da y se muestra una Colombia distinta, diferente a la que hay en los municipios, en las veredas, en los barrios, en las comunas de las grandes ciudades. Son dos aspectos diferentes. Ya Laura mostraba, obviamente no es un año perfecto, es un año con grandes dificultades, además pues porque no ha habido, digamos, un abrazo de muchos sectores del pueblo, del país, al cambio y a la posibilidad de mirar de manera distinta la forma de construir el país. Hay asuntos que de todas formas dejan sin peso todo esto que a veces pasa y toda esta polarización que pasa en los medios. Creo que hay que hacer un gran esfuerzo por sentar a los industriales, que al mismo tiempo son los dueños de los medios de comunicación en la mayoría de los casos, y sentarlos y conversar con ellos, porque pues lo que se dijo al principio de este gobierno tampoco se ha cumplido de parte de ellos. Mucha gente dice me voy del país, y resulta que hoy ninguno se ha ido, o los que se han ido son muy pocos. Inclusive conocemos casos de gente que se fue y regresó. La inversión extranjera que se dijo se iba a acabar, iba a ser la catástrofe económica del país, pues tampoco sucedió, y de hecho hoy tenemos un solo dígito en el desempleo, por ejemplo. Hemos cuidado la economía del país, en esto ha sido impecable el gobierno de Gustavo Petro,
Entonces creo que hay dos miradas y las dos miradas se contradicen entre la realidad de lo que la gente está viendo en los territorios, sintiendo y manteniendo y lo que los medios de comunicación a veces expresan. Bueno, yo quiero puntualizar en ese caso, Laura, porque en ese informe que ustedes han construido de este primer año hay un capítulo que titula Gustavo Petro y los medios, y ustedes puntualizan en esa parte de los intereses económicos que hay en medios de comunicación, pero además se hacen un interrogante y es ¿y para cuándo la estrategia de comunicaciones? Porque hemos visto las constantes contradicciones, por ejemplo, en una red social como Twitter, en casos tan graves como el cese al fuego con el Clan del Golfo, lo que pasó con el ELN, el anuncio de los niños en el Guaviare, cuando se han tomado fotografías de otros países en la propia cuenta del presidente de la República. El análisis puntual frente a lo que nos plantea la representante Luz María Munera, ¿cuál es? Pues mira, digamos que el presidente Gustavo Petro ha tomado el camino de muchos presidentes en el mundo, que es enfocar la comunicación de forma directa a través de sus propias cuentas en redes sociales. Eso en principio no está mal, digamos, y a uno puede gustarle o no gustarle, pero no es algo poco común en el mundo de hoy. Está Donald Trump, hay otros mandatarios, Nayib Bukele, digamos, son muchos mandatarios en el mundo, incluso el propio Lula, etcétera, han optado por el manejo directo de sus propias redes sociales. Lo que no es usual es que no haya una estrategia que acompañe eso. Entonces tú tienes el presidente tuiteando, pero también tienes una estrategia de comunicaciones desde el Palacio de Nariño, y en eso pues no hay estrategia de comunicaciones del gobierno. Y sí se nota mucho en la relación tanto del Twitter del presidente como del propio gobierno con la prensa. Entonces sí que hay, con lo que decía la representante, una tendencia a sobreverificar al gobierno de Gustavo Petro más que a cualquier otro gobierno, por varias razones. Una de esas razones también es que es el primer gobierno de izquierda, entonces pues por supuesto que todos los focos están sobre los resultados o no resultados de ese primer gobierno, porque el cambio implica eso. Cuando hay cambios tan abruptos en la sociedad o cambios de tendencia, la sociedad en conjunto empieza a verificar muchísimo más esto que lo anterior. Eso es completamente cierto. Pero también es importante que el gobierno revise su estrategia de comunicación. Claro. Vamos, porque es supremamente importante y sobre todo, digamos, no es tan positivo, incluso para el propio gobierno, pues que el presidente de la República en su dignidad entre en contrapunteos con periodistas específicos. Una cosa es la relación con los grandes medios, que hay una distribución de poder, pues obviamente muy distinta, y otra es con el periodista de a pie, independientemente de quién sea o de cuál sea su línea política, pues que hay una hay desigualdad en el poder entre el presidente de la República y cualquier periodista, digamos, en el mundo. Pero esto mismo se le puede aplicar a cualquier mandatario que usa este tipo de tecnologías para comunicarse de esa forma. Representante, sí, con ese tema, yo le he escuchado a Lari, en su intervención habló Luz María de hace rato, y usted mencionó como 7 veces los medios de comunicación. Yo pienso que sobre eso hay que hacer una diferenciación. Usted en la segunda intervención lo corrigió. Hay medios de comunicación como el nuestro que les abre el espacio a todo el mundo para que hable. Usted mismo es protagonista de este espacio y de hecho lo va a seguir siendo porque nos encanta su análisis, una persona responsable en su análisis, pero también hay que tener en cuenta algo, el tema político. Y no hay que desconocer esto para los dos invitados, lo que pasó. Una oposición muy débil, no digamos mentira, una oposición que le falta. Si fue una oposición fuerte, en este año no se ha visto. Quizás 2, 3 grandes medios que son los que le pesan y le duelen al presidente, a los que le trina de manera personal a X o Y, y los otros medios no valemos, los medios regionales valemos nada para los políticos, pero miren, eso tienen que recogerlo, ahí analizo su estrategia de medios. Y otra cosa, Luzma, usted que está en el ambiente político, no digamos mentiras, el propio gobierno del cambio se ha hecho un harakiri él solo, los escándalos, el tema de los ministros, el cambio de ese gabinete tan inusitado, el tema que tiene que ver con los escándalos de uno, de otro, para mencionar casos, y el último, el del hijo del presidente, y viene una recomposición de una estrategia política que llaman coalición, que el gobierno tiene que enderezar, y la pregunta es, ¿con qué ropa? Es la pregunta. Entonces, también hay que hacer ese análisis de mirar qué pasó en lo político, y usted que es tan aguda, nos cuente, sí, de verdad, nosotros, el partido, el pacto, tuvo problemas al interior, juego amigo, como dicen. ¿Cómo lo ve usted?
No, yo creo que no ha sido fácil, ya lo decía Laura, es el primer gobierno de izquierda en este país. Así es. Frente al manejo con los medios estamos de acuerdo, yo creo que a los medianos y pequeños medios hay que pararles muchas más bolas, y comparto con Laura que tenemos dificultades en una estrategia de comunicaciones que pueda salir realmente del gobierno central y que se esparza, pues digámoslo así, por todo el pacto histórico a nivel regional y a nivel local. En eso estamos completamente de acuerdo. Hay grandes dificultades que hay que superar, que hay que organizar, con la que hay que, digamos, caminar de una mejor manera. En eso estamos completamente de acuerdo. Pero también es cierto, y en esto no me refiero a todos los periodistas, tú lo sabes, he sido bastante respetuosa siempre de los medios, bueno, de la justicia, de muchas cosas que me han caracterizado, y esta no es la excepción. Hay que tratar de tener unas mejores relaciones. Frente a cómo volvemos a reorganizar, mira, la propuesta sigue en pie. El presidente lo ha dicho claramente. He escuchado una entrevista completa ya, pues como con la pausa, no en el momento de la calentura, sino como con la pausa muy larga que le dio a la señora Duzán, y ahí explicaba muy bien qué es lo que está pasando. Dificultades, claro, es que mientras tú, primero en esa propuesta de cambio, en esa propuesta de unidad de toda la nación que hace Gustavo Petro, pues no todo el mundo la entiende. Tenemos, qué sé yo, un ex ministro Gaviria, por ejemplo, o la ex ministra López, que pensaron que esa estrategia del cambio era cambiar el plan de gobierno con el que ganó Gustavo Petro y Francia Márquez, y en eso se equivocaron. O sea, hay un plan de trabajo que debe ser respetado y que debe ser aplicado, y esto nos atrasó en cosas, porque mientras el gobierno iba para un lado, pues algunos de sus ministros que entendieron de manera equivocada, digámoslo así, porque llegaban al gobierno, pues esto se aplazó. Y otro asunto que es muy difícil no solamente para la ejecución, sino para que llegue el cambio, es que pues ministros, viceministros llegan de la mano del presidente Gustavo Petro y con su política, pero recordemos que el Estado tiene una enorme franja en el medio donde nos hemos encontrado grandes dificultades en empleados públicos de carrera, pues que quieren seguir haciendo, y romper eso no es fácil, seguir haciendo las cosas como se han hecho los últimos 30 años. Romper eso en ese medio no ha sido tan fácil. Yo creo que este es un año que empieza, y es un año donde tiene que ponerse al orden del día la conversación con el Congreso de la República, pero además la conversación con los sectores económicos más importantes, con los medios y con los bajos. O sea, hay que volver a tender la mesa, hay que volverse a sentar, porque la propuesta del cambio no es una propuesta para 11 millones de colombianos y colombianas que votaron por Gustavo Petro, sino que es una propuesta para el país. Creo que en esto la diplomacia y el trabajo casi que de hormiguita hay que ponerle un énfasis. Estamos de acuerdo, y en eso con toda franqueza lo planteo. Creo que hay que volver a mirar al periodismo colombiano no con el mismo rasero que miramos pues algunos medios que tienen una tarea política muy clara de oposición, sino mirar al conjunto y poder dar también con ellos cercanías y debates que son necesarios hoy para el país. Creo que además con esta mano hay que acercarse al Congreso y a los diferentes poderes y al pueblo colombiano, pero con esta otra, esa cercanía también tiene que pasar por el debate. Yo hoy creo que al Congreso de la República hay que decirle frente al pueblo colombiano, venga, que hay unas reformas de cambio, y no es Gustavo Petro y su gobierno quienes no quieren aplicarlas, sino ustedes quienes hoy están definiendo si las votan o no en favor del pueblo colombiano, o quieren que todos sigan digamos, en esta falta de dignidad para el pueblo colombiano. Luz María y Laura también, cerremos esta conversación que podría extenderse y extenderse y extenderse, porque si uno toma los puntos, por ejemplo, del informe de la Fundación, ahí podría quedarse. Si uno se va a otros actores, por ejemplo, por citar solo alguno, el ex senador Gustavo Bolívar ayer hizo un hilo en Twitter, en X, con 30 y tantos puntos, y uno podría detenerse allí, pero cerremos por lo pronto este primer año, el análisis de este primer año de gobierno a la luz de la oposición, Laura. Esa oposición liderada por el Centro Democrático ha sido reflexiva, constructiva,
positiva para la democracia o ha sido una oposición que busca es destruir y tumbar el gobierno? ¿Cómo lo ven ustedes desde ¿O la ha sido Fundación? débil? Pues ha sido una oposición, digamos, débil. En este momento la oposición está muy acéfala y le ha faltado mucha pericia también para jugar su rol. Eso es clarísimo. Ahora, también es verdad que en el marco de hacer un acuerdo nacional, Petro ha tenido a líderes estratégicos de sectores muy opositores a él, por ejemplo, dentro de los procesos de paz total. Entonces se ha llamado a José Félix Laforía a ser parte del proceso con el ELN y ahora mismo pues está llamando también a otra de las personas que es muy opositora o ha sido muy opositora de los programas de izquierda en general a que haga parte de el proceso con el Estado Mayor Central, digamos, o las disidencias de las FARC. Esto también le ha dado otro carisma y otro carácter a la oposición. Ahora, la oposición puede ser débil, puede ser oportunista, puede ser lo que quieras, pero es muy necesaria en democracia. Tiene un rol muy específico que es señalar los errores de gobierno. Entonces, cuando no lo hace o no lo hace, vamos, como debería estarlo haciendo, en este momento, pues otros sectores de la sociedad se sobrecargan, incluso se empieza a ver tensiones que no tendrían por qué haber. Entonces, por ejemplo, hay analistas políticos que son acusados de ser de oposición, que simplemente están jugando una mirada crítica desde el análisis o desde el balance de las cosas, que debería estar asumiendo la oposición política y que no lo está haciendo. Y dentro del Congreso, digamos, los partidos que se han declarado en oposición, pues también están en una crisis impresionante porque nuestro sistema político era tan perverso, o es tan perverso aún, que dentro del Congreso de la República nada se discutía. Lo único que se discutía realmente de fondo, era como una discusión en las sombras, era cuánta burocracia voy a tener y qué ministerios me tocan a mí. Y según eso se definía si un partido estaba en el gobierno o estaba en la oposición, a excepción, pues por supuesto, de los que hoy hacen parte de la coalición de gobierno, que tenían otra agenda y que pues hoy están y ganaron la presidencia. Y con este gobierno eso se destapó por completo, porque las reformas son reformas y son reformas importantes que cambian la manera como los colombianos tenemos salud, tenemos educación, tenemos un montón de cosas y eso obliga a partidos, incluso a los que han recibido democracia, a conversar sobre cosas que no querían conversar, por ejemplo el Partido Conservador. Entonces ni están siendo oposición, pero tampoco están siendo un partido propositivo de gobierno, están siendo una cosa y acéfala que no sabe para dónde van y cómo. Luz María, lo propio para cerrar la conversación. Usted los tiene en las curules del frente, ahí en la Cámara de Representantes. Esa oposición política liderada por el Centro Democrático y otros, ¿qué tal? ¿Fortalece esa oposición como debería ser la democracia? ¿Es reflexiva? ¿Es constructiva? ¿O lo que busca es el caos, destruir y tumbar al gobierno, lo que generaría una enorme incertidumbre en este país? ¿Cómo los ve usted? Yo creo que no es igual todo. O sea, es verdad lo que dice Laura, les falta organizarse, les falta trabajar más en unidad, trabajar más, tirar todos para el mismo lado. No es igual toda. Yo reconozco en algunos miembros de la oposición, yo he sido una mujer de diálogo y de tener mesa siempre, reconozco en algunos hombres y algunas mujeres de la oposición capacidad política, capacidad de debate, preparación de los temas, así yo no comparta lo que ellos digan. Pero hay algunos hombres y mujeres que, digamos, han querido poner un debate serio, un debate estructurado. Otros han ido simplemente al golpe, simplemente a la pelea permanente, sin mayor sustento y sin unidad. Yo también creo que no hay hoy un hombre o una mujer de la oposición, digamos, que se ponga al frente a liderar esa oposición, pero creo que es sano. O sea, el país que nosotros queremos no es un país para la izquierda. No es un país para el centro, la izquierda, los alternativos. El país que nosotros queremos es un país donde sin matarnos podamos tener un espacio de vida político, económico, social, todos los sectores políticos y todos los pensamientos. Creo que también con ellos hay que mirar eso. Ahora, las formas que se han usado sí creo que hay que revisarlas. Ojo, porque a veces en todo este marasmo lo que se pone en riesgo es la institucionalidad colombiana. Y eso es un asunto bien grave. Y creo que hoy el país debería estar dando un debate a fondo
qué significa estar en la oposición como parte de la democracia y como parte de todo el juego democrático de una nación, y qué significa hacerlo de manera equivocada y poner en cuestión algo que nos metería en grandes dificultades, y es la institucionalidad misma del país. Creo que ahí hay que hacer, digamos, una mirada muy seria. Algunos analistas en los últimos días, algunos exmagistrados, lo han planteado, expresidentes, lo planteó hasta César Gaviria, que ha estado pues como en oposición al gobierno. Ojo con la institucionalidad, porque se trata de aportarle a la democracia y al país y no de destruirlo. Luz María, muchas gracias. Representante, ¿hasta cuándo usted cree que es posible mantener la curul? Parece muy poco probable, ya teniendo el fallo del Consejo de Estado. Bueno, yo creo que la ejecutoría pues todavía no nos ha llegado el fallo. Me imagino que llegará hoy o mañana. El presidente de la Cámara tiene hasta 30 días para ejecutar esa sanción, y como te digo, nosotros vamos a pedir explicación del fallo, porque tenemos algunas dudas ahí. Seguramente saldremos, pero vamos a seguir, digamos, en la lucha jurídica y política por todo lo que pasó. Pero, Felipe, Luz María, señor, habla como ministra, habla piensa como ministra, como ministra, actúa como ministra. Ahí le dejo la inquietud. Absolutamente claro, defiende el proyecto, habla con los medios, no pelea con la oposición. Yo no sé qué más quieren ver. Uf, pues, tiene un gran promotor, Luzma, aquí en la mesa. Luz María, gracias, un abrazo. Totalmente. ¿Sí o no? Estamos de acuerdo. Gracias. Laura dice que también. Sí, claro. Y Laura dice Laura que también me apoya. Luz María, gracias, porque siempre que la convocamos a conversar, a reflexionar, a analizar, siempre está disponible para Teleantioquia este consejo de redacción. Un abrazo, Luz María, gracias. Buen día. Un abrazo para ustedes, Laura, muchas gracias por este rato. Luz María, igualmente, esperemos que todo salga bien. Laura, mil gracias por esta buena conversación, por este análisis. Lo que decíamos, puntos para trabajar, telas para cortar. Se puede quedar uno todo el día analizando cosas, pero bueno, nuestras audiencias se empapan un poco con estas visiones que tienen ustedes. Muy amable. Gracias, y siempre a la orden desde la Fundación.